Gracia de Dios pasa a vosotros. Les invito, hermanos, a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 10 y 11. Evangelio de Juan 19, 10 al 11. Vamos a leer todos de manera unánime. Dice de la siguiente manera, todos leemos. Dice así: entonces dícele Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Los hijos de Dios siempre se unen a la autoridad, porque el Señor Jesucristo no estaba en contra de la autoridad, sino de acuerdo con la autoridad. Porque dice esta parte de la Escritura a una autoridad que es Pilato, y le dice Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad o autoridad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Y era cierto. Pilato tenía autoridad para crucificarle, para dar la orden de que lo crucificaran, o la orden para que lo soltaran. Pero dice el Señor Jesús: ninguna potestad o ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Así que la potestad que tenía es de arriba. Bien, los hijos de Dios siempre estamos unidos con la autoridad, hermanos. No estamos en contra. Hablar de autoridad y de obedecer y sujetarnos a las autoridades es un tema un poco difícil y a veces incómodo para algunos, pero para los hijos de Dios no. Hablar de autoridad inmediatamente, o de autoridades, inmediatamente viene a nuestra mente que hay corrupción, que las autoridades no siempre son buenas o son benéficas, y hay un pensamiento allá afuera acerca de la autoridad, de corruptos. Pero la palabra de Dios no nos enseña de esa manera. Bien, hablar de autoridad, hermanos, también implica hablar de subordinación. Porque si hay una autoridad, entonces hay subordinados. Y que nos digan a nosotros subordinados, como que no nos gusta. No nos gusta ser subordinado. Generalmente nos gusta ser jefes, ser autoridades. Pero la Biblia habla de que hay autoridades, y la Biblia habla también de que hay subordinados. Todos en algún momento somos autoridades, pero siempre vamos a ser subordinados. Todos en alguna ocasión vamos a ser autoridades, pero siempre vamos a ser subordinados. Bien, ¿a qué nos referimos? A lo siguiente: hay diferentes tipos de autoridades. Vamos rápidamente, hermanos, a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Dijo el Señor Jesús que toda autoridad viene de arriba. Y aquí dice 13:1: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Por lo tanto,
Se corrobora con lo que dice el Señor Jesús, que toda autoridad son ordenadas por Dios, son establecidas por Dios. Así que el que se opone a la potestad o a la autoridad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí. Bien, está hablando de autoridades civiles en este caso, pero también hay autoridades. Les voy a pedir leer varios versículos ahorita que me ayuden. Efesios 5, 23 al 24, por favor. Otro hermano que busque Efesios 6, 5 al 6. Efesios 5, 23 al 24, por favor, alguien que lo lea. Adelante, hermano. Nada más que le suban el volumen. Bien, palabra de nuestro Dios dice así, 23 y 24, ¿verdad? Sí. Dice, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. 5, 23 y 24 otra vez. Sí. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas resten a sus maridos en todo. Bien, hay autoridades en el hogar. Habla de autoridades en el hogar. Efesios 6, del 5 al 6. Adelante. Amén, gracias hermano. También hay autoridades en el aspecto laboral, podríamos decirlo, ahora en estos tiempos, obedecer a nuestros amos, a los patrones, a los jefes. En el aspecto laboral hay autoridades allí también, en todas partes hay autoridades. Mateo 10:1. Los que son buenos para la esgrima. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Bien, escogió, seleccionó a 12 y los llamó apóstoles, les dio autoridad. Hay autoridades en la iglesia de Dios. Los apóstoles fueron autoridad, son autoridad. Los ministros son autoridades. Bien, dejamos ahí. Hay autoridades en la casa, autoridades civiles, autoridades en el trabajo, en la calle también hay autoridades, en fin. Bien, hay diferentes tipos de autoridades, pero miren, en alguna ocasión nosotros somos autoridades y dije, pero siempre vamos a ser subordinados. Alguien puede ser autoridad en su casa, porque un padre es autoridad en su casa, la mamá. Pero en el trabajo no es autoridad, es subordinado. Y en la casa le gusta que le obedezcan, pero en el trabajo él tiene que saber obedecer. En la casa tiene que saber mandar, pero en el trabajo tiene que aprender a obedecer a la autoridad, a respetar a la autoridad. Y luego en el trabajo el que es jefe va a la escuela, a la reunión de sus hijos a la escuela, y se tiene que someter a la autoridad que son los maestros. Los maestros son autoridades en la enseñanza de los hijos y nos tenemos que someter a ellos. No hay una autoridad, hablando humanamente, no hay una autoridad absoluta. No la hay, no existe. Hay autoridades. En alguna ocasión nosotros somos autoridades y en otras ocasiones somos subordinados. Obedecemos. Todos obedecemos, todos tenemos que aprender a obedecer a las autoridades. Es un principio divino. Dios estableció las autoridades. ¿Para qué? Porque cuando hablamos de autoridades, lo vemos así como que, ay, la autoridad,
y no nos gusta como que someternos a la autoridad, porque la gente cree que son malas, que no son buenas, y por lo tanto no deben de obedecerles. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. Regresamos ahí en Romanos capítulo 13 y dice: porque las autoridades, hermanos, nuestro pensamiento es que son puestas para bien, para nuestro bien. Todas las autoridades son puestas para nuestro bien. Dice en el versículo 3, Romanos 13:3, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Bueno, hasta ahí me detengo. Porque son puestos para el que hace el bien, es decir, son puestos para que haya un orden, para que el que se porta mal, o mejor dicho, defender al bueno del que hace mal. Para eso está la autoridad. Una autoridad, la autoridad se delega. Toda autoridad viene de Dios, pero las autoridades, miren, se delegan, y las autoridades no es por mérito. No es por mérito. Cualquier autoridad no tanto es por mérito. ¿Tiene que reunir ciertas características la autoridad? Sí. Pero hablando de mérito, si hablamos de autoridades en la iglesia, y yo les pregunto a los ministros y a los diáconos, ¿la autoridad que tienen, se la ganaron? ¿Qué hicieron para tenerla? ¿Qué hicieron para tenerla? Para tener esa autoridad de parte del Señor. Sí, 1 Timoteo 3 habla de características del diácono y del ministro, pero esas características son las mismas características que debe tener todo hermano y toda hermana, porque dice que el ministro no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. El hermano y la hermana también, la misma característica. No debe ser avaricioso, también la hermana y el hermano. No debe ser dado al vino, también el hermano y la hermana. ¿Cuál es la diferencia? Todos los hijos de Dios debemos de tener esas características. Las hermanas también. Lo que pasa es que dice ahí, si alguien anhela y desea eso, por lo menos debe tener esto. Por lo menos debe tener esto. Pero la autoridad se delega, la autoridad se da, se recibe, no se gana. Los padres son autoridad en el hogar. Y díganme qué ha hecho el papá para ganarse ese lugar de autoridad. ¿Qué hizo la mamá y qué hizo el papá? Nada. De repente ve al bebé, ahí tiene al bebé, y desde ese momento es padre, es madre, y quiere decir que esa autoridad, porque el Señor dice el Salmo, ¿verdad? 127, que los hijos son heredad del Señor, son heredad del Señor. Y el Señor le está depositando a su hijo en sus manos para que lo proteja, para que lo cuide, para que lo forme. Para eso es la autoridad. Es para su bien. ¿Y cómo ven los hijos al papá en algún momento? ¿Cómo ven a la mamá y al papá? Es que es bien regañona. Es que de todo me ordena, me dice, me manda. Llega un momento en que el hijo o la hija piensa del padre o piensan de los padres algo negativo, cuando en realidad es por su bien. La autoridad está por su bien. Pongo otro ejemplo de casa.
Hay un hermano mayor y el hermano menor. Y el hermano mayor, como tiene más habilidad y fuerza, oprime al menor, como Ismael con Isaac. Oprime al más chico y dice, órale, lo manda, ¿verdad? Ve a traerme esto y haz esto, y lo zarandea y le da unos, y ahí le pega, y el otro, pues como está más chico, pues no tiene la misma fuerza, y el chico se queja con mamá y con papá y dice, papá, mamá, me pegó fulano. ¿Qué hace la autoridad? Defiende al bueno, lo defiende del malo, del que está haciendo mal, lo defiende y entonces lo castiga, corrige. Para eso es la autoridad. Fíjese que dice aquí en Romanos, no en vano lleva el cuchillo, es decir, tiene la facultad de castigar. Si en una operación de un hijo que todavía no tiene voluntad, no tiene conciencia desarrollada plena o de manera plena, se enferma de muerte, la decisión es de la autoridad. Y si por esa decisión muere el hijo, el padre o los padres tienen esa autoridad. No debe de haber culpa. Para eso es autoridad. Hay momentos difíciles en los que los padres tienen que decidir sobre los hijos, pero es autoridad. A veces, mire, el padre le dice al hijo, porque el hijo es rebelde, y le dice el papá ciertas circunstancias, y le dice el hijo, me voy de la casa, y le dice el papá o la mamá, adelante, vete. O en esta casa las condiciones son así, 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 así. Y cuando el hijo ya no se somete y le dice, y llega el padre, o los padres, y le dicen, si no es así, ahí está el camino. No es una decisión fácil. Es difícil. Pero es autoridad y tiene la facultad de hacerlo. Pero eso los hijos no lo alcanzan a ver. Toda autoridad entonces viene de Dios. Mire, vamos a ver Primera Timoteo 3. Acabo de decir que la autoridad no se gana, se delega, se recibe. Pero ¿sabe qué sí se gana? Lo siguiente. Dice 3, versículos 12 y 13, hablando de una autoridad. Los diáconos sean maridos de una mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es una autoridad, porque Dios le ha dado esa autoridad, ese llamamiento. Pero dice aquí, si ministran, si trabajan, entonces ganan. ¿Qué ganan? No está hablando de la autoridad no se gana. Se gana la confianza, se gana mucha confianza. La confianza sí se gana. La credibilidad sí se gana. La autoridad no. Porque todas las autoridades se van a equivocar, hermanos. Todas las autoridades nos equivocamos. Todas. Los padres se equivocan muchas veces. Claro que sí nos equivocamos muchas veces. ¿Y por eso le va a faltar el respeto o no le va a obedecer los hijos? No. Los reyes y los gobernantes son crueles, son sanguinarios, ¿y por eso no se les respeta o no se les obedece? La respuesta es no por eso no se les obedece, siempre se les obedece, por ser autoridad. Pero la credibilidad, pero la confianza en una autoridad, eso es diferente. Sí obedecemos porque es autoridad, pero la confianza se gana.
Bien. Cuando nombran a un diácono, a un ministro, ya que estamos en este tema, y cuando se hace autoridad, también por el simple hecho de ser autoridad, ¿es sabio? No. ¿Es autoridad? Sí. Pero puede ser que no sea sabio. Porque un nombramiento, hermanos, te da la autoridad. Pero no te da sabiduría, no te da santidad, no te da espiritualidad, no te da conocimiento. Te da autoridad. Voy a decir ahora con los padres. Por el simple hecho de ser padres, ¿va a ser un buen padre o una buena madre? Por el solo hecho de ser mamá. Y no. Porque los padres tenemos que aprender del Señor a ser padres o a ser madres. Tenemos que aprender. No por el solo hecho de serlo, quiere decir que sepamos. No, porque el primer hijo que tiene el papá y los padres, el primer hijo dicen, ¿y ahora qué hago? Y no saben qué hacer. ¿Cómo se viste? ¿Cómo se baña? ¿Cómo se cambia? Y ahí está la mamá, ¿verdad? Generalmente siempre la mamá, la suegra es la que va con los hijos a ayudarle. Mira, se hace así, se hace de esta manera, se hace... Sí, no sabe. Tiene que aprender en el camino. Acerca de los nombramientos, la autoridad te la da el Señor, pero la confianza te la da la iglesia, a través de trabajo y esfuerzo. La confianza te la da la iglesia. Por lo tanto, hermanos, ¿para qué estar en contra de la autoridad? ¿Para qué estar en contra de los maestros? ¿Para qué estar en contra del gobierno? ¿Para qué estar en contra del pastor? ¿Para qué estar en contra del ministro? ¿Para qué estar en contra de los padres? Los hijos, porque los hijos luego se ponen en una situación en contra. Y a veces hay necedad, a veces son aferrados. Y dicen y no se quieren someter y son rebeldes y se van y se salen. Y les dicen una cosa y no lo hacen, se van por otro lado. ¿Para qué estar en contra de la autoridad? Si la autoridad está para que te ayude. Si tú no estás bien con la autoridad, no te va a ayudar. Porque la autoridad está para servirte. Sácale provecho. ¿Cómo le sacas provecho a la autoridad? Sujetándote a ella. No hay otra manera. Sujetándote a ella. Dice 1 Timoteo 2:11. Vamos a la carta a Timoteo 2:11. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿La mujer tiene que sujetarse? Sí. Y luego replica la mujer, ¿y ustedes no? Sí, también. La respuesta es sí. Porque dice, así como Sara obedecía a Abraham, ¿verdad? Y dice la hermana, sí, pero tú eres como Abraham. Bueno. Y alguien puede decir, no soy Abraham, pero soy Pedro. También soy hijo de Dios. Y aquí la palabra de Dios dice así. Entonces, todos obedecemos a alguien. Nadie se queda sin obedecer. Todos obedecemos. Todos debemos de aprender a obedecer. ¿Cómo se obedece? ¿Cómo se obedece, por ejemplo, a Dios? ¿Cómo se obedece a Dios? Si alguien estudia en sábado, si alguien trabaja en sábado, no le está obedeciendo. ¿Cómo se obedece?
Y lo voy a comparar cuando, eso es en la iglesia, en la casa. Cuando un hijo está jugando fútbol y le llama a la mamá y le dice: oye, Benito, ven. Y el joven está, pero jugando, que se le va el gol, que viene la pelota y que no puede. Y allá la mamá le está diciendo, y le dice: no, ahorita voy, espérame tantito, nada más esta jugada. ¿Verdad? Y así parece el que está estudiando y trabajando en sábado, como diciéndole a Dios: permíteme tantito. No es una obediencia así. Porque la obediencia a Dios es ya. Así, de tajo. Sí, Señor. ¿Y cómo se le obedece a los papás? ¿Qué hace el hijo que está jugando fútbol y que está a punto de meter el gol o de parar un balón? Lo deja y va con la mamá y le dice: aquí estoy. Y le puede decir: vete a las tortillas, ve por las tortillas. Sí le puede decir el hijo: ¿puedo ir en 5 minutos? Si la mamá le dice sí, se regresa al juego. Si la mamá le dice que no, es no. Y tiene que dejar el partido de fútbol. Así se obedece, de esa manera, a los padres, a Dios. Así se sujeta a Dios. Dice Primera de Pedro 2:13: sed pues sujetos a toda ordenación humana, por respeto a Dios, ya sea al rey como a su superior, ya a los gobernadores como de él enviados, para venganza de los malhechores, para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Dice aquí: sujetaos a toda ordenación humana, por respeto a Dios. Nos sujetamos a esa ordenación porque Dios lo dijo. Hay hijos que le dicen a los padres: tú estás mal. Y así, de esa manera. ¿Y por qué te tengo que obedecer? Bueno, es una rebeldía muy, muy intensa, muy manifiesta. Pero porque Dios lo dice. Porque Dios estableció esa autoridad. Y dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Honra. La honra va más allá que el respeto. Miren, hermanos, todos merecemos respeto, pero no todos merecemos honra. La honra implica respeto, pero el respeto no siempre implica honra. La honra implica respeto, obediencia y sujeción. Porque dicen, fíjense, a todos respetamos y a todos debemos de respetar. ¿A un perro se le respeta? Claro que sí. El respeto quiere decir darle el lugar que merece, porque es creación de Dios y tiene un lugar en esta creación. Por lo tanto, se le respeta al perro, al gato, pero no lo honro. Al vecino, al que va pasando en la calle, se le respeta, pero no lo honro. Pero a los padres sí tenemos que honrarlos. Al rey se le merece honra. Y a Dios se le merece honra de otra manera. Porque ya estamos hablando de adoración. Pero dejo esa parte. Hay hombres o hay situaciones o autoridades que se les honra. Parte de la honra, como dice la Escritura, a los padres se les visita, se les remunera cuando estén viejos, se les cuida, se les protege. Es parte de la honra, aparte del respeto. Bien.
a los gobernadores como de él enviados para venganza de los malhechores, para los malos, no para los buenos, y para loor, para alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad de nuestro Dios. Así que de esa manera también nos sujetamos a toda autoridad, hablando de los ministros, hablando del pastor, que es otra autoridad. ¿Para qué nos enfrentamos al pastor o al ministro? No nos va a ir bien. Dice ahí en Hebreos 13:17, lo voy a leer. Dice Hebreos 13:17 así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿Para qué estar en contra de la autoridad? Si la autoridad está para nuestro bien, está para nuestro servicio, está para que nos proteja. Y en la iglesia es así, o debería de ser así. La autoridad está para proteger al que hace el bien y para castigar o amonestar al que hace lo malo. Velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan, dice aquí, con alegría, no gimiendo, porque esto no es útil. Si lo hacen gimiendo, esto no es útil. ¿Para quién? Para el pastor, sí, pero más también para la iglesia. No es bueno. No es bueno que la autoridad lo haga de esta manera. Dice aquí, gimiendo, sino que lo haga con alegría. Por eso los hijos de Dios siempre nos unimos a la autoridad. Siempre nos unimos a la autoridad. Aprender a obedecer es también saber recibir el regaño. Los hijos debemos de aprender a recibir el regaño. El regaño de un policía. Sí, oficial, tiene usted toda la razón. No le digo nada. Tiene la razón, cuando tiene la razón, obviamente. No le digo nada. Tiene usted toda razón. Y cuando regañan los padres a los hijos, dice la Escritura que algunos hijos son respondones. Bueno, algunas personas son respondones. ¿Y cómo debería al regaño, cómo deberían los hijos de sujetarse y de obedecer a los padres al regaño? Solamente decir: sí, mamá, está bien. Sí, papá, está bien. Hasta ahí. Pero no responder a la autoridad, porque le va a ir peor. Cuando era obrero, yo recibí muchos regaños de los ministros, muchos, y me decían: así no se habla, así no se dice, ahora haz esto, de esta manera. Y luego ya nada más veía como un ministro ahí sentado, y cuando yo dirigía, ya nada más se hacía así la cabeza. Ay, ¿qué está diciendo el hermano? Y se sobaba la cabeza, y había regaños. Y decíamos: sí, hermano, gracias por la observación, gracias, voy a mejorar, voy a hacerlo mejor, voy a hacer esto. Hay que aprender a sujetarse. Bien, la autoridad es buena, hermanos, porque cuando sobrepasa, oiga bien esto, cuando no podemos arreglar un problema y nos sobrepasa, porque no contamos con esos recursos, nos es útil la autoridad. Cuando nosotros no podemos ya resolver un problema, entonces acudimos a la autoridad. O sea, Dios es sabio, muy sabio, y pone un orden. Él pone las autoridades por algo. Un hijo no tiene las herramientas suficientes, está chiquito, no tiene las herramientas suficientes para resolver un problema, y va con la mamá,
que ella sí tiene más herramientas y autoridad, obviamente, y entonces puede resolverle un problema. Pero cuando nosotros nos roban en una casa, en la casa, nos roban, pues si alcanzamos al ladrón, qué bien. Y si se huye, lo espantamos, qué bien. Pero hay momentos en que se roba algo y ya no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer una denuncia, una demanda, y echamos entonces, porque ya nosotros no podemos, nuestros recursos no nos alcanzan para resolver ese problema. Entonces acudimos con la autoridad. Igual en la iglesia. Hay cosas que al hermano le sobrepasa. Es que ya no puedo. No lo puedo resolver ya. No está en mis manos. ¿Qué tiene que hacer? Ir con el pastor y decirle: hermano, ha pasado esto, y pues yo ya no puedo hacer nada, porque pues es el hermano, es la hermana la que tiene que hacer esto, y pues yo con el hermano y la hermana, pues yo no soy una autoridad, voy a decirlo así, pero usted sí. Usted sí, intervenga. Para eso es la autoridad. Cuando sobrepasa nuestros recursos para resolver algo y no podemos ya, acudimos a la autoridad. Y la autoridad nos ayuda a resolver los problemas. Bien, concluyendo, hermanos, entonces, ¿cómo se gana la autoridad? Porque los hijos de Dios siempre estamos unidos a la autoridad, no confrontamos a la autoridad, no estamos en contra de las autoridades, sean buenas o sean malas. ¿Cómo nos ganamos a las autoridades? Obedeciéndoles, obedeciendo a sus disposiciones. Dice Colosenses 3:20. Vamos a Colosenses 3:20. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Bien, obedeciendo en este caso a vuestros padres en todo. Fíjense, dice en todo. En todo. No hay cosas sí y cosas no. No las que me parezcan bien y las que me parezcan mal, no. Ahí sí no. Dice en todo, porque esto agrada al Señor. Y este principio aplica también en todo lo demás. También para los ministros, también para los pastores. Obedeced a vuestros pastores. ¿En qué? También en todo. ¿Y qué es todo? Es decir, todo lo que compete a este trabajo, a esta función. Nada más de paso digo, toda autoridad tiene un límite. Todo esto lo debemos de saber los que somos autoridades en algún momento. Toda autoridad está limitada, tiene límites. Toda autoridad tiene límites. Porque cuando se sale de ese límite la autoridad, ahí ya no. Por ejemplo, le dijeron a Pedro y a Juan: no prediquen en el nombre del Señor Jesucristo. Le dijeron así: no prediquen en ese nombre. Y ellos dijeron: es menester obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Era ilícito predicar en aquellos tiempos eso? No era lícito. Estaban ordenando algo que estaba fuera de su autoridad. No tenían esa autoridad. Dios les da esa autoridad para cierta función y está delimitada. Pero cuando se salen de esa raya, de esa línea, y están disponiendo otras cosas, ya no. Porque la autoridad tiene límites. Por ejemplo, el ministro no le puede, otro ejemplo, el ministro no le puede ir a su casa de usted y decirle: hermana, pinte su casa de amarillo color canario. ¿Con qué autoridad el ministro va a mi casa a decirme que pinte mi casa de color amarillo? No tiene autoridad. Porque la autoridad en la casa, como padre, soy yo. Entonces la autoridad tiene límites.
Pero dice aquí la palabra de Dios, obedeciendo en todo, sujetándonos a sus reglas. Porque hay reglas, ¿verdad, hermanos? La autoridad pone reglas. Las reglas en la casa, las obedecemos. Las reglas aquí, ¿cuáles son las reglas? Las obedecemos, nos sujetamos. Porque siempre los hijos de Dios nos unimos a la autoridad. ¿Quieres progresar? ¿Quieres avanzar? Bueno, le digo a los jóvenes, ¿quieren salirse con la suya? Gánate a la autoridad. Gánatela. ¿Cómo se gana? Obedeciéndole. ¿Cómo se gana? Sujetándote. Porque entonces la autoridad te va a mirar y te va a decir, adelante, adelante. Tú obedeces, tú te sujetas, tienes ahí mi permiso, tienes mi autorización, adelante, tú lo puedes hacer. Pero cuando hay rebeldía, entonces no. La autoridad lo que hace es detener, detiene. Aquí no, porque hay rebeldía, porque hay rechazo. Entonces, ¿quieres ganarte la autoridad? Obedece, sujétate, únete a la autoridad y entonces vas a progresar. Es lo que está diciendo Romanos capítulo 13. Es para tu bien, es para que tú progreses y te cubre de los malos, te protege de los malos, sujetándote siempre a las autoridades. Hazla tu aliada y nunca tendrás los problemas de una confrontación. En el trabajo, a tu jefe, obedécele, te va a ir mejor. Sujétate a él, te va a ir mejor. Y tenemos ejemplos de José, como con su jefe, con Potifar, con el carcelero. ¿Cómo era José? Obediente, se sujetaba y les ayudaba además. Y progresó. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Pasa a vosotros.